Rápidamente la elección de la norma, el ACI o la norma boliviana, verificación de la acción estructural para la relación del lado mayor, lado menor, 1,25 menor a 2, por lo tanto se asegura una acción en dos direcciones. Peralte de la losa, aplicando aquel método semiempírico propuesto por la norma, considerando la rigidez total de la estructura, hemos determinado como valor para el peralte 17 centímetros. Acciones de diseño mayoradas, carga total mayorada, esta magnitud o intensidad. Análisis estructural, tal vez la parte más importante, por cuanto mediante la aplicación de este método aproximado, conocido como método de diseño directo, hemos podido determinar principalmente momentos flectores en distintas partes de la estructura que estamos estudiando, concretamente del panel de estudio. Se ha efectuado una explicación pormenorizada de todos los pasos relacionados con el método propiamente. El cumplimiento de un conjunto de requisitos, la división de la estructura real en un conjunto de franjas imaginarias, primeramente conocidas como vigas idealizadas, en los dos ejes para el panel que estamos examinando, y en correspondencia a ese panel para dos ejes verticales, viga idealizada A, viga idealizada B, horizontalmente viga idealizada 2 y viga idealizada 3. Hemos explicado también cómo es que definimos la geometría para estos elementos idealizados. Los cálculos propiamente. El análisis de carácter de las vigas idealizadas. Vía A. Paso 1, cálculo del momento estático total. Momento relacionado a toda la franja, toda esta franja de losa, en la cual se define la viga idealizada A. Distribución longitudinal. Según la dirección de la flexión, identificamos las secciones críticas en los apoyos para momentos negativos interiores, en este caso, por la continuidad, por arriba y por abajo. Y momento positivo, entre 2 y 3 en este caso. Mediante esta distribución longitudinal se asignan a las secciones críticas una fracción del momento estático total, mediante el uso de un conjunto de coeficientes. Cuando hay doble continuidad, entonces estos son los coeficientes, 65% para los momentos negativos y 35% para el momento positivo. Distribución transversal luego. Asimismo, debemos dividir la viga idealizada, el ancho de la viga idealizada, en dos franjas, una franja de columnas y otra franja central. Aquellos momentos que hemos asignado como parte del momento estático total en las distintas secciones transversales, aún entonces deben distribuirse por segunda vez transversalmente. ¿Qué tanto del momento asignado a la sección le corresponde a la franja de columnas y qué otro tanto a la franja central? Los parámetros necesarios para poder efectuar esta segunda distribución. Hemos recurrido con fines prácticos a la aplicación de esquemas gráficos conocidos como diagramas de interpolación. Su uso también se ha explicado. Después de lo cual, tabularmente, calculamos para la estructura de forma concreta que estamos estudiando, la losa, los valores de los momentos flectores en las tres secciones identificadas. En este caso, por la doble continuidad, dos nomás, momento negativo interior en los dos extremos y el momento positivo. Para la franja de columnas, lo que nos corresponde es considerar estos dos valores. El momento negativo interior y el momento positivo. Para la franja central, en correspondencia para esas mismas secciones,
estos otros dos valores. Y se puede advertir que en qué zona de la losa está la mayor solicitación. En tanto exista la presencia física de una viga real, como existe en la franja de columnas, al ser este un elemento de mayor rigidez, bueno, pues aquella cantidad del momento asignado a la franja de columnas la va a absorber casi en un 85% este elemento de mayor rigidez, comparativamente a la losa circundante, que solo absorbe el 15%. De ahí estos valores reducidos. Esto se justifica por el hecho de que en estas losas, este es el recuadro de losa que estamos examinando, ¿ya? La parte central, en la cual se definen las franjas o semifranjas centrales, es donde tienen presencia los mayores valores de momentos flectores, porque es ahí donde se produce la mayor cantidad de deformación. Vamos a ver luego, estudiando otra tipología de losa, aquella apoyada directamente en las columnas, que esta característica de distribución de los momentos se cambia radicalmente, concentrando los mayores valores de momento flector para aquellas losas, esta vez en las franjas de columna, no como en este caso en las franjas centrales o semifranjas centrales. Entonces, en las franjas centrales es donde están los momentos más críticos. Se considera, por lo tanto, las franjas centrales o semifranjas centrales como las zonas más desfavorables de las que tienen estas estructuras. La parte central. Es allí, si nos imaginamos, donde se experimenta el mayor grado de formación por flexión. Cerca de los apoyos, no es verdad, allá donde están las franjas de columna. A tal punto de que en el mismo apoyo, bajo la teoría que estamos planteando, la deformación tendría que ser nula. El criterio era de que los apoyos no ceden para dar validez plena a la teoría propuesta. Bien, entonces hemos hecho lo mismo para las 4 vigas idealizadas. Destacando en las vigas horizontales, esta. Por la discontinuidad en uno de sus extremos, entonces, además de los pasos 1 del cálculo del momento estático total, la distribución longitudinal con otros valores para sus coeficientes, por cierto, hay que considerar en la distribución transversal un coeficiente de torsión, beta, que puede obtenerse a través de la relación de las rigideces a torsión de la viga transversal respecto a la placa relacionada trabajando a flexión. Hemos explicado bien el uso de esta ecuación y el significado de cada uno de los parámetros implicados. Bien, nuevamente hemos recurrido al uso de los diagramas de interpolación. Y aquí está la distribución, en el mismo cuadro, en el mismo formato de cuadro. Ahora tenemos 3 secciones. Momento negativo interior en el sector de continuidad, momento negativo exterior en el sector de discontinuidad y el momento positivo en el interior. Y como antes, si comparamos los valores que hemos obtenido para la losa comprendida en la franja de columnas, al absorber el 15%, los momentos en las 3 secciones. Comparativamente, en las mismas secciones, pero esta vez en la franja central, observen, estos valores son más críticos, excepto este tal vez, que siempre es bajo por la discontinuidad, me refiero al momento negativo exterior. Estos otros dos son significativos, si se puede observar. Y un resumen del análisis. Pueden observar para las 2 direcciones, a través de los esquemas gráficos, los valores que corresponden
a los momentos calculados mediante este método de diseño directo. Observar fundamentalmente lo que le corresponde al panel de estudio. Este es el panel de estudio. En dirección horizontal, ahí tenemos las franjas correspondientes al panel de estudio. La elaboración de estos esquemas gráficos es bien importante por cuanto nos permiten orientar los pasos posteriores en el diseño de la estructura. Y vamos a aquello entonces, en la siguiente etapa. Corresponde propiamente la etapa de diseño del acero de refuerzo. Definimos inicialmente la sección de diseño. Ahí tenemos una franja de losa que puede estar dispuesta horizontalmente o verticalmente, como en este caso. B. El ancho que corresponde a la franja de losa considerada. Aquí, por ejemplo, puede ser esta semifranja de columnas, esta semifranja central, semifranja central para la viga idealizada 2. Y tienen estos anchos, ¿no es cierto?, que hemos definido como parte de su geometría. Se ha explicado cómo primeramente determinamos y damos prioridad al ancho para las franjas o semifranjas de columna, como la cuarta parte, eligiendo el valor mayor de las longitudes en las cuales está contenida cada franja, del panel en las cuales se encuentra contenida cada franja. Ancho de la franja de losa, entonces, es cualquiera de estos anchos que corresponden a las franjas, sean de columna o sean centrales. H, bien sabemos, el peralte total es 17 centímetros, teniendo presente además de que el recubrimiento o la capa protectora neta de hormigón es de 2 centímetros. Entonces, asumiendo además preliminarmente que los diámetros de las barras inferior, esta, que está lo más cercana posible ubicada al exterior de la estructura, y esta otra, superior, diámetro de la barra superior. Vamos a asumir de que estos diámetros son de 16 milímetros. Finalmente, como les había mencionado antes, si elegimos 12 milímetros o 16 milímetros, no repercuten significativamente en los cálculos. Variaciones despreciables. Bien, entonces, las expresiones sencillas que nos hemos ido planteando desde el marco teórico, ya vamos aplicándolas. Para el cálculo del peralte efectivo inferior, que va a adquirir el mayor valor, si nos damos cuenta, podemos obtenerlo restando al peralte efectivo, primeramente, el recubrimiento. Luego, la mitad del diámetro que corresponde a la armadura inferior. Ahí está, 14.2 centímetros. Peralte efectivo para el refuerzo de la capa superior. Igual relaciones muy elementales que nos permiten determinar como valor 12.6 centímetros. Y aquí, a modo de una nota, dice, para la respectiva asignación de estos valores a cada una de las secciones, a cada una de las dos direcciones, es necesario identificar la dirección crítica a flexión. Será horizontal, será la dirección vertical, entendiendo por tal aquella donde se presentan los momentos flectores críticos. Incluso debemos hacer un examen de todo el sistema de losa, no solamente del panel. En qué parte de la estructura y bajo qué dirección podemos determinar valores máximos para los momentos flectores. Por supuesto, un valor absoluto. Pueden ser, generalmente son negativos los que alcanzan valores mayores. Punto 2. Cuantías límite para el refuerzo. La cuantía mínima por retracción de fraguado y temperatura.
que también se la adopta como cuantía mínima para efectos de resistencia. En términos de área necesaria mínima, este valor para 1 metro de ancho de losa. Cuantía máxima, esta cantidad sugerida por algunos autores desde un punto de vista enteramente práctico, para evitar sobre todo congestionamiento de la armadura. También podemos considerar el uso de la cuantía máxima que nos sugiere el ACI 318 o la norma boliviana, y que se puede calcular a partir de las propiedades físico-elásticas de los materiales, ¿no? Propiedades mecánicas y elásticas, deformaciones máximas, módulo elástico del acero, deformación máxima permitida para la fibra externa en compresión, luego las resistencias características de los materiales, el hormigón y el acero. 75% de otro parámetro de cuantía, de la cuantía balanceada. Normalmente, el 75% de la cuantía balanceada como cuantía máxima casi dobla este valor práctico. Entonces tenemos en este aspecto algún, si se quiere, algún margen de seguridad. Punto 3. Verificación de la capacidad resistente. Esta sección transversal, principalmente la altura o el espesor, que ha sido obtenido atendiendo al requisito de rigidez mediante el uso de relaciones claro-peralte, en este caso mediante la aplicación de ese método semiempírico, basado en la evaluación de rigideces. Entonces, se debe verificar si también cumple el requisito de resistencia. Primeramente, para flexión, el criterio. Vamos a calcular un peralte efectivo mínimo de I, va a ser, por supuesto, para lo más crítico, para donde están los momentos vectores máximos, DI crítico o DI máximo, le vamos a llamar, mejor dicho, de peralte efectivo mínimo necesario para la cuantía geométrica máxima permitida. Tenemos nosotros un valor disponible, 14.2 para la fibra inferior o 12.6 para la fibra superior. Estos valores entonces los tenemos que comparar con aquel que obtengamos como resultado de la verificación a flexión. Aquí nuevamente estamos escribiendo algunas operaciones importantes que ya lo habíamos presentado en la aplicación número 1. Tenemos esta ecuación fundamental. Es esta la ecuación de diseño en realidad, donde en el miembro izquierdo está el momento último o el momento de diseño, obtenido del análisis de la estructura, es decir, del método de diseño directo. Nosotros lo hemos obtenido. Miembro derecho. Un momento nominal, como así se lo denomina, actuando en la sección, y además reducido. Es esta la expresión para poder calcular el momento nominal, M sub n, entre corchetes. Teniendo como datos la cuantía, la máxima, cuantía geométrica máxima permitida, es decir, este valor. Coeficiente de reducción de resistencia, 0.90 normalmente, para miembros preponderantemente que trabajan a flexión. B, el ancho que corresponde ahora a una de las franjas. Por supuesto, debe tener relación esta franja allá donde se está presentando un momento crítico. FI y F'C, las resistencias de los materiales.
Entonces, D es el parámetro que nos interesa para estas condiciones planteadas. El peralte efectivo mínimo necesario para la cuantía geométrica máxima permitida. Bien, vamos a verificar las dos direcciones. Identificamos primeramente las vigas verticales A y B. En ellas identificamos el momento flector máximo y su correspondiente ancho, en qué franja está, y su ancho, por supuesto, anotamos. 9.500 dicen, la A y B. Para eso nos sirve este resumen. Ahí está. Viga A, viga B. Directamente observamos lo que ocurre en el centro, porque allá están los valores máximos. En consecuencia, para la viga B, por ejemplo, franja, semifranja central y semifranja central. Toda es esta la viga idealizada B. Momento negativo interior, también interior, obsérvese, 9.507,45. Es un valor crítico, ¿no es verdad? ¿Con qué franja de losa se está relacionando? Por si acaso. Estos momentos calculados son para la franja central, y una franja central es la suma de la franja izquierda, de la semifranja izquierda y de la semifranja derecha centrales. Central, central. Todo esto es la de columnas, donde los valores son mínimos. Estos valores de momento para los apoyos o momentos negativos y este valor para el momento positivo, entonces, corresponden a una franja total central, que es la suma de la semifranja de 2,25 más la semifranja de 1,25, 9.500. 9.507,45 negativo, ancho de esa franja en la cual está este momento, 2,25 más 1,25, 3,50 metros. En esto hay que tener bastante cuidado. Reemplazando estos valores y compatibilizando, además, o teniendo el cuidado de compatibilizar las unidades de trabajo en esta ecuación, obtenemos como requerimiento para el peralte efectivo mínimo 9,88 centímetros, según la dirección vertical. Dirección horizontal, vigas 2 y 3, identificamos el sector crítico, que siempre va a corresponder a la parte central, 2 y 3. Parte central de la viga 2 serían estas dos semifranjas centrales. El mayor valor 7.731. Viga 3, estas dos semifranjas centrales. El mayor valor 8.505. Este momento tiene relación con la franja central total de dimensión 1,50 más 1,25. Este momento le corresponde entonces a toda la franja central, suma de las dos semifranjas, superior e inferior. 1,125, entonces 1,25 más 1,50. 8.500 el valor del momento crítico en esa dirección, y 1,25 más 1,50, 2,75, el ancho para la franja donde tiene presencia este momento crítico. Por segunda vez utilizamos esta ecuación y obtenemos 10,54 como requerimiento para el peralte efectivo mínimo necesario para la cuantía geométrica máxima permitida. Y en definitiva, efectuado el estudio de esta manera, ¿dónde se requiere mayor peralte efectivo mínimo? Utilizando la cuantía máxima en ambos casos. En la dirección horizontal, donde están las vigas idealizadas 2 y 3. Entonces, podemos llegar al siguiente razonamiento. Como tenemos dos valores de peralte efectivo, uno mayor
en el exterior y otro menor en el interior, es conveniente o es simple lógica asignarle el valor mayor allá donde hemos identificado una sección o una dirección crítica. Una dirección crítica. En este caso, la dirección crítica es la horizontal, por este resultado. Antes, pero, para los valores que nosotros, como requerimiento que tenemos para las dos direcciones, 9,88 y el valor 10 y el máximo 10,54 son mayores que el necesario. A ver, estos son los necesarios. Entonces nos quedamos con este, digamos, como el más crítico. Nosotros tenemos disponible estos otros dos valores. Por supuesto, son superiores al valor requerido, como peralte mínimo. Y entonces verifica. Y como estábamos explicando, el criterio para la asignación de esos dos valores, consideramos, por los resultados obtenidos, que la dirección crítica o más desfavorable es la horizontal, por este resultado. Y es a ella, a esta dirección, donde le asignamos el mayor valor del peralte efectivo, 14,2. Y luego, pues, a la otra dirección perpendicular, es decir, a la vertical, el valor menor de 12,6. Es decir, la armadura, aquí tenemos un esquema gráfico bastante claro. Dirección horizontal, nuestro panel. Si efectuamos un corte a esta altura y en elevación vemos como resultado lo que estamos observando seguramente en este momento. Siendo esta la dirección principal, aquí está, y le hemos asignado el peralte efectivo con el máximo valor para la armadura de índice superior, de inferior y de superior, de inferior, para la armadura inferior, observando esta armadura inferior, la coloración azul, la línea de color azul, bastante nítida que está sobresaliendo. Esta armadura absorberá seguramente la presencia de momentos positivos en esta dirección, y esta otra armadura también de color azul, con el mismo tipo de línea, en la parte superior absorberá los momentos negativos. Observen entonces la jerarquía en cuanto al posicionamiento de la armadura. La armadura para aquella dirección considerada como crítica tiene que ir por afuera, obsérvese por afuera, para asignarle en consecuencia el máximo valor de D. Y la armadura secundaria, aquí se puede advertir para el corte que estamos indicando, un conjunto de puntos y de color verde. Esta es la armadura para la dirección secundaria, con un valor de D, peralte efectivo superior, que va a ser menor al peralte efectivo inferior. Este es el criterio entonces para poder distribuir la armadura en atención a la asignación de estos dos valores de D. Siempre a la hora de determinar, de calcular primeramente estos dos valores, existe la incertidumbre, ¿no es verdad? Ahora tengo dos valores. ¿Cómo es que le asignamos? ¿A qué dirección esté mayor y a qué dirección esté menor? Lo explicado anteriormente, entonces sirve para ese propósito. Segundo tipo de verificación, verificación acortante. Partimos de un criterio, similar a aquel que hemos aplicado cuando estábamos estudiando la losa maciza en una dirección. Suponer que el hormigón reúne las condiciones resistentes
necesarias para poder absorber por sí solo, sin requerimiento de armadura, cualquier presencia de esfuerzos cortantes. La ecuación para verificar esta, la ecuación de resistencia. El cortante calculado en una sección crítica de la estructura mediante análisis no debe exceder a la fuerza cortante, reducida además por este coeficiente de reducción, proporcionada por el hormigón o concreto solamente. Bien, para el miembro derecho, coeficiente de reducción, 0.75. B sub C, la fuerza cortante nominal que puede absorber el hormigón, en función a la resistencia a compresión del hormigón. Esta expresión muy simple. Multiplicando por la sección efectiva, entonces, llegamos a la conclusión de que el hormigón por sí solo puede absorber, por cada metro de ancho de losa, 11.833.33 kilogramos, como fuerza cortante. Miembro izquierdo. La resistencia requerida a cortante o el cortante obtenido mediante el análisis para la sección crítica. Lamentablemente, el método de diseño directo no permite el cálculo de fuerzas cortantes, más prioriza y centra su atención en el cálculo de los momentos flectores, como han podido observar. Normalmente se llega a la siguiente solución, bastante práctica y simple, pero aproximada al mismo tiempo. Obsérvese el panel de losa que estamos examinando. Tenemos bien claramente definida una dirección menor. Teóricamente, para condiciones similares de apoyo en los cuatro lados, son vigas monolíticas en nuestro caso. Las franjas que van a trabajar más supuestamente son estas, emplazadas según la dirección corta. Claramente, la distribución del área de la losa en los cuatro apoyos, mediante configuraciones trapezoidales o triangulares, determina que estas áreas trapezoidales son mayores. Le corresponden a las vigas de longitudes también mayores, porque estas vigas van a recibir la carga de las franjas idealizadas de losa de la dirección menor, por la lógica que habíamos planteado. Este tipo de losas trabaja más en la dirección menor o en dirección de su lado menor. En atención a aquello entonces, elegimos una franja representativa en esta dirección, mayor de trabajo. Aquí estamos observando la idealización, como una viga simplemente apoyada, y haciéndole incidir el total de la carga, Q. Para este esquema estructural, el cálculo de las fuerzas cortantes críticas equivalente al cálculo de las fuerzas de las secciones en los apoyos es muy elemental, ¿no es verdad? La carga por la longitud dividido entre 2. Entonces, aplicamos este criterio para el análisis en el cálculo de las fuerzas cortantes. B sub U, carga total, Q, por la longitud, en la dirección de trabajo, o donde más trabaja la losa. L sub Y para nuestro panel es 6 metros. Dividimos entre 2. Obtenemos este cortante de trabajo, si vale el término, pero mayorado a sí mismo. Ahora sí estamos en condiciones de utilizar la ecuación de resistencia. Debido a que el cortante crítico calculado para nuestra estructura es menor al cortante reducido que puede absorber la estructura, ahí está, 0.75 por 11.833,
8.875. Verifica. 5.300 es menor, por supuesto, a 8.800. Como pueden ver, un método bastante simple para el cálculo de la capacidad a esfuerzos cortantes que tiene la estructura. En el mayor de los casos, cuando la losa está apoyada, sobre todo en vigas perimetrales, como elementos de mayor rigidez, entonces, sea para losas en una dirección, como hemos visto, de losas en dos direcciones, como en este caso, normalmente el hormigón por sí solo va a tener las condiciones necesarias en cuanto a suficiencia de resistencia cortante, sin necesidad de incorporar acero como refuerzo. Esas dos verificaciones entonces son absolutamente necesarias. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Adelante, por favor. Continuamos. En un cuarto paso del proceso de diseño de la armadura. Es la etapa de dimensionamiento propiamente. Y dice, los cálculos necesarios son efectuados empleando el método de rotura del ACI o de la norma boliviana. Bien, y como antes, los presentamos de forma sintética en cuadros como el que estamos ya observando. Y este cuadro, algo similar, hemos ido presentando ya en el diseño de la losa en una dirección. Vamos entonces a la explicación correspondiente. Son el resultado de utilizar una hoja en Excel, una hoja electrónica de Excel. Ustedes, por supuesto, pueden adoptar un formato propio y siempre hay la tendencia a mejorar lo que vemos, ¿no es cierto? Tal vez de mejor forma comparativamente a lo que están observando. Bien. Vamos a dar prioridad a la franja, a la dirección principal y la franja central. ¿Dónde será esto? De acuerdo al análisis, la dirección principal es horizontal. Para este momento, como crítico, hemos calculado, hemos determinado que esta dirección horizontal es la más crítica o desfavorable. Y además, que en esta misma dirección, las franjas centrales son las más críticas. Sí, las franjas centrales. Vamos a calcular la armadura entonces para esta semifranja más esta otra semifranja, que hacen la franja central. Estos son valores, por si acaso, de momentos. Momento negativo exterior, momento negativo interior y el momento positivo para las dos semifranjas. Es decir, para un ancho total de 1,50 más 1,25. Simplemente entonces para esa parte de la estructura vamos a dar la atención en el diseño. El resto, bueno, pues es repetitivo, se entenderá. Ahí está, en el primer cuadro. En la dirección principal, horizontal, tenemos dos ejes, el eje 2 y el eje 3. Y tres secciones críticas, A para momento negativo, vamos mejor nuevamente, eje 2 y eje 3. Secciones, momento negativo exterior, A, momento positivo entre A y B, y el momento negativo interior en B. Tres secciones para esta dirección de flexión, ¿no es verdad? Y además para las dos vigas. Viga idealizada 2,
Momento negativo exterior, 697, negativo interior, 7000 y positivo, 6200. Ahí está. Eje 2. Eje 3. Eje 3. Para las franjas críticas. Momento negativo exterior, 562, momento positivo 6.900 y momento negativo interior 8.500. Ahí está, también verificado. Como es la dirección principal, entonces, vamos partiendo de lo siguiente. Peralte efectivo de el mayor de los valores, ¿no es cierto? Porque es la dirección principal. Ya se ha explicado el criterio mediante el cual se va asignando a cada dirección los valores diferenciados de peralte que tenemos, uno mayor y otro menor. Peralte efectivo. El ancho de la franja que tiene relación con estos valores de momento. Eje 2 dice 250 y eje 3 275. Eje 2. 1 más 1,50, 2,50. Eje 2. Eje 3. 1,50 más 1,25, 2,75. Y ahí está. Los momentos. Ya vamos a la parte de los cálculos. En esta columna obtenemos la cuantía geométrica necesaria utilizando ¿qué ecuación? Aquí me he copiado para que siempre se pueda tener ubicación de lo que estamos explicando. El procedimiento que lo hemos explicado para este método de rotura o método de diseño de la resistencia que nos propone el ACI 318 o la norma boliviana NB. Esta ecuación para la cuantía necesaria. Está en función al momento, en la sección, al ancho de la franja de losa, al peralte efectivo, coeficiente de reducción, 0.90, resistencias de los materiales, para el hormigón, para el acero. Reemplazamos en esta ecuación para cada sección y obtenemos los valores establecidos tabularmente en esta columna. Y como los cálculos son repetitivos, ya se les ha recomendado de que vayan programando, ¿no? O sea, está en un calculador de bolsillo, se puede efectuar operaciones tan elementales. Y qué mejor tener lista una hoja de cálculo, como ser en Excel. Esto nos va a facilitar, indudablemente, nuestras tareas relacionadas con el diseño de elementos a flexión, fundamentalmente siguiendo esas dos normas. Bien. Siguiente columna. El área necesaria, dice, en centímetros cuadrados para en función a la cuantía geométrica necesaria para la sección que estamos examinando. El área necesaria será esta cuantía multiplicándose por el área efectiva de la sección examinada. Es el producto del ancho de la franja de losa por el respectivo peralte efectivo. Estas dos ecuaciones son las que hemos aplicado fundamentalmente para el cálculo de la armadura. Ahí está, el área. Ahora bien, en estas secciones para momento negativo exterior, en la viga idealizada 2 y viga idealizada 3, los valores de momento flector, si se dan cuenta, son muy pequeños. El programa ha reportado que las cuantías necesarias
son inclusive menores a este valor mínimo, el cual debemos adoptar según norma o reglamento. Entonces, aplicando un operador lógico, aquí el programa, en tanto que la cuantía necesaria sea menor a este valor, entonces no asume el valor menor, como están observando. El área de la sección, calculada mediante aquella ecuación. Para estas secciones que han excedido el mínimo, entonces, el área, ¿cómo se calcula? Multiplicando las cuantías necesarias por el ancho de franja de columna y el peralte efectivo. Cuando se trata de una cuantía mínima, el área, ¿cómo es que calculamos? Aquí el programa debía asumirme como área este. Es el producto de la cuantía por el área neta o total de la sección, es decir, el ancho B por la altura total, 17 centímetros. Bien. Ahora, estos valores están referidos o corresponden a los anchos reales de las franjas. Para poder utilizar fundamentalmente aquellas tablas de áreas, recuerdan, están referidas al cálculo de áreas por unidad de longitud de losa, de ancho de losa. Simplemente hacemos la siguiente operación. Desde ya, el 0018 como cuantía mínima, este valor es para un ancho unitario, centímetros cuadrados por metro. Entonces, aquí escribimos. Y estos otros, como son referidos al ancho total, nada más que le dividimos entre ese ancho, 12.14, por lo tanto, entre 2.50 metros. Y obtenemos 486 centímetros cuadrados ya por cada metro. 15,04 centímetros cuadrados para la franja total de 250 metros. Dividiendo entre valor entre los 250 metros, obtenemos como requerimiento para la misma sección 601 centímetros cuadrados por cada metro de ancho de losa. Estos valores de la columna que estamos indicando sí nos van a poder permitir utilizar las tablas a las que nos estamos refiriendo, de áreas. Finalmente, en la última columna, la selección propiamente de la armadura. Definimos un espaciamiento uniforme como criterio para poder facilitar la etapa constructiva, fundamentalmente. Luego, número de bases, que tiene relación con el espaciamiento que hemos elegido. Diámetros. Será de un solo tipo, será una combinación. Hay que hacer algunos cálculos para poder obtener valores disponibles para la armadura seleccionada de área por metro de ancho de losa similares o aproximados respecto a aquellos requerimientos. ¿No es verdad? Y entonces, si revisamos aquellas tablas para 3.06 centímetros cuadrados por cada metro, es decir, como valor mínimo, en la sección menos esforzada, si vale el término, donde se ha hecho presente un momento flector menor, aquí en la otra viga igual, requieren 6 basas de 8 milímetros, dispuestas cada 16.7 centímetros,
En ese ancho de losa disponemos 6 basas de 8 milímetros. El área que hacen esas basas de 8 milímetros o 6 de 8 milímetros es 302 centímetros cuadrados por cada metro de ancho de losa. Es aceptable, ¿no es cierto? No hay diferencia significativa. 486, ¿cómo cubrimos? Utilizando 5 basas de 10 más una basa de 12, nuevamente las 6 basas. Cada 16.7 se tiene una disponibilidad de 506 centímetros cuadrados por cada metro. Estamos con algún exceso. Eso es permisible en tanto que este exceso no repercuta en la parte económica del proyecto. 601 para la sección crítica de momento negativo interior. Cubrimos el requerimiento este, utilizando 2 basas de 10 y 4 de 12, 6 basas nuevamente en el ancho de losa. Cada 1670, 609, 601. Indudablemente existirán varias soluciones y que den cumplimiento aproximadamente a los requerimientos de área por metro de losa. Ya se les ha indicado de que es aquí donde se diferencia un profesional respecto a otro. Es donde uno de los profesionales va a proponer una solución, digamos, óptima, que establezca balance en la parte económica y en la parte técnica. Y otro profesional se saldrá de aquello, proponiendo tal vez estructuras poco favorables en la parte económica, más teniendo la idea de asegurarse, ¿no?, de todo lado, como si vale el término, mayor cantidad de armadura. Bajo ese criterio, por ejemplo, aquí ya puedo decir, no, estas 2 de 10 no, mejor que todas las 6 sean de 12. Incluso algunos diseñadores con menor experiencia pueden decir, estas 2 basas de 10, que mejor sean basas de 16, y así no tengo problemas. Entenderán, aquí está un criterio enteramente personalizado, de parte del proyectista. Un ingeniero difícilmente va a digamos, coincidir con otro ingeniero en la solución propuesta de algún problema de diseño. Existirán varias alternativas, pero siempre recordarnos de lo siguiente, que si tenemos un conjunto de secciones para las cuales debemos diseñar armadura, comenzamos el proceso, les había dicho, eligiendo como pivot la sección crítica, esta por ejemplo, apoyo interior, o para el momento negativo interior, 6,01 centímetros. Comenzamos definiendo el espaciamiento, entre 10 y 20 centímetros, como los espaciamientos prácticos, se había comentado también. 14.3 o 16.7 para que puedan caber un número exacto de basas en el metro de ancho de losa. 16.7 es satisfactorio para ubicar 6 basas, siempre 6 basas para este espaciamiento. Y luego vamos dando atención a la siguiente sección, ya teniendo como dato el valor del espaciamiento, y se va facilitando a partir de este criterio de diseño todo el detallamiento de la armadura. Lo mismo entonces para cada una de las secciones.
y cada una de las zonas de la estructura. En la dirección principal, la franja central, hemos explicado las dos vigas idealizadas, la franja de columnas para las mismas dos vigas idealizadas, con requerimientos menores de armadura. Se justifica lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que la losa más trabaja en la franja central, en la parte central de la estructura. Para la otra dirección, secundaria, en su franja central y en su franja de columnas. Preguntas, jóvenes, hasta esta parte, adelante. No hay preguntas. La parte última, para la elaboración del plano estructural. Aquí esquemáticamente ya estamos observando. Corresponde este plano a la dirección principal y la franja central, la zona más crítica de la estructura. Ejes A y B, para las secciones críticas de momento negativo interior y momento negativo exterior. Mejor dicho, exterior e interior. En la vista en elevación del plano, esquematizado de esta manera. Como recomendación, la escala 1:50 es la más adecuada para poder dibujar este tipo de estructuras. Esta escala definida en dirección horizontal. Verticalmente podemos utilizar una escala referencial, porque si dibujamos a escala también verticalmente, con seguridad vamos a lograr congestionamiento de elementos, aquí de líneas, de puntos, etc. Y poco se va a notar el detalle del refuerzo. Entonces, repito, escala 1:50, horizontal. Escala referencial para poder representar verticalmente a la estructura. Posiciones fundamentales. En A, fibra superior, para momento negativo exterior. De acuerdo al análisis, 8 barras, mejor dicho, barras de 8 milímetros cada 16,70. A, 6 barras de 8 milímetros cada 16,70. ¿Cómo es que ahora definimos las longitudes y los tramos? Las longitudes para cada uno de los tramos, así como su misma forma, la misma forma de esta posición. Nuevamente, en cuanto a las longitudes de desarrollo, es que aplicamos este esquema gráfico. Las normas, así como la bibliografía que se sujeta en las normas del ACI, es lo que nos indica que al igual que para el diseño de losas en una dirección, losas macizas, también este esquema gráfico que nos permite determinar las longitudes de desarrollo prácticas se debe aplicar en el diseño de losas en dos direcciones, y es lo que se ha hecho. Estas longitudes de desarrollo están a partir del cálculo de la longitud correspondiente a la luz libre L sub n, esta distancia de color azul que estamos viendo entre las caras internas de los apoyos.
Las vigas deben medir un ancho de 25 centímetros. Entre eje y eje, entre A y B, 7,50 metros para esta dirección crítica. Restándole medio ancho a cada lado, tenemos 7,25 para la luz libre. Momento negativo exterior. El requerimiento es menor comparativamente a aquel acero que se requiere en el sector del momento negativo interior. La longitud de desarrollo entonces ln cuartos también, a partir de la cara del apoyo, como siempre. Haciendo cálculos, 7,25 entre 4 es 1,81 metros. Debemos extender hasta este nivel la armadura para esa posición. Recubrimiento lateral para la armadura. Teniendo en cuenta de que la losa, la estructura que estamos diseñando, recibe el apoyo de elementos de mayor peralte y mayor rigidez como son las vigas también tienen su propio refuerzo, ¿no es verdad? Entonces, aquí viene una recomendación fundamental. La armadura de la losa del elemento secundario, porque se está apoyando en un elemento principal, debe estar dispuesta al interior de la armadura del elemento principal, es decir, de la viga. También aquí se está estableciendo jerarquía en la posición de del refuerzo para los distintos elementos estructurales. Para los elementos de mayor importancia, su armadura siempre debe ir lo más cercanamente posible al borde o extremo de la estructura. Teniendo en cuenta aquello, entonces, suficiente disponer la armadura para la losa a 5 centímetros respecto del borde, 5 centímetros, para que así vaya esta armadura interiormente a la armadura que tiene la viga de apoyo. Teniendo en cuenta aquello, entonces, es fácil calcular esta longitud de 2,01 para dar solución a la posición de la armadura para momento negativo exterior. Son 6 barras de 8 milímetros cada 16,7 centímetros. 2,01 la longitud del tramo recto mayor y este gancho como dispositivo de anclaje. Habíamos dicho, en tanto que este gancho se lo ubique allá en una sección donde el momento flector es o tiene una intensidad importante, como también ocurre o puede ocurrir en los apoyos, se llama gancho para resistencia. Y este se puede calcular como 12 veces el diámetro de la barra. 12 veces el diámetro de la barra. La barra es de 8 milímetros, es decir, 0,8 centímetros. Multiplicado por 12, llegamos a 9,6 centímetros, redondeando, valor práctico, 10 centímetros. Otro momento negativo, en B. Longitudes de desarrollo para cada lado. 2,725 para la parte que nos interesa, y para la parte adyacente, como este acero tiene que pasar también al otro panel por continuidad, para su luz libre calculada de este panel de la derecha, la tercera parte hace 1,58. El total de longitud entonces requerida por esta barra o esta posición será 2,42, la tercera parte de la luz libre de la parte izquierda.
más el ancho del apoyo, punto 25, y más de la tercera parte de la luz libre del panel por derecha. Longitud total 4,25 metros, un solo tramo recto. ¿Qué cantidades hay que ubicar aquí? En el corte primeramente. En el corte dice 2 barras de 10 más 4 de 12, sección B. 2 barras de 10 más 4 de 12, como estamos observando. Abajo de una forma más detallada. Momento positivo, fibra inferior. ¿Cómo se está desarrollando la armadura, primeramente? Aquí existen distintos criterios para poder aplicar en cuanto a longitudes de desarrollo, siguiendo este esquema gráfico sugerido. Dos posiciones, una posición mediante la cual para barras de mayor dimensión se extiende la armadura hasta el extremo de la estructura, al igual que la armadura positiva, pueden ver, el mismo nivel. E interiormente, para las barras más largas, dice ingresar por lo menos 6 pulgadas o 15 centímetros hacia el fondo del apoyo. Y otras barras de menor dimensión, estamos observando. Suficiente, dice, desarrollar estas barras de menor dimensión hasta 1/8 de la luz libre para el tramo en el cual está posicionada esa barra o esa posición. Para este proyecto, debido a la cantidad mínima requerida de armadura, nosotros como criterio estamos adoptando aquel mediante el cual las barras que se van a utilizar son las más largas. Van, por lo tanto, aquí van desde el extremo de la estructura hasta ingresar 15 centímetros, como establece esta ayuda gráfica. Para la información, en cuanto a dimensiones, tenemos todo lo necesario, lo que nos permite determinar esta vez la longitud del tramo recto mayor de 7,60 metros, con línea de menor espesor. Se está indicando nítidamente hasta dónde debe llegar esta armadura, por ejemplo, ¿no? En elevación y en planta. Son una combinación de barras de 5 milímetros y una barra de 12 milímetros. 5 barras de 10 milímetros y una barra de 12 milímetros. Ahí está esa combinación. ¿No es verdad? Bien. Entonces, prácticamente con esta parte hemos concluido todo lo que corresponde a la aplicación práctica del capítulo número 2. Ya prontamente ustedes en plataforma van a tener disponibles los datos para elaborar el proyecto número 1, con datos personalizados en función al número de lista N, que ya habíamos aplicado en la práctica anterior. Bien, preguntas, jóvenes. Adelante. Al parecer no hay preguntas. Entonces el día de mañana van a estar atentos. Voy a subir a plataforma toda la información para la elaboración del proyecto número 1. Y el día miércoles, en nuestra clase, esa clase la vamos a habilitar para poder recibir aquellas preguntas que sean necesarias. En cuanto a datos, fundamentalmente,
o algo, o alguna pregunta que se requiera absorber. Asimismo, yo creo que ya estamos en condiciones de fijar la fecha para el primer examen parcial. El día miércoles de la siguiente semana. Sería una fecha, digamos, bastante lógica para poder tomar el primer examen parcial. ¿Están de acuerdo, jóvenes? El día miércoles sería, ¿qué fecha? El 14 sería... 14. Miércoles 14, sí, miércoles 14. Examen primer parcial, entonces. Miércoles 14 de abril. La hora, las 14 horas también, o 2 de la tarde. Temas, capítulo 1 y capítulo 2, por supuesto. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no es verdad, jóvenes, en esta fecha para nuestro primer examen? ¿Hay algún reclamo? Ya, no hay, entonces yo creo que no puede haber algún problema. Estamos dando el tiempo suficiente para que puedan hacerse presentes para el examen lo suficientemente o adecuadamente preparados. Asimismo, va a quedar todavía pendiente la fecha de presentación del proyecto número 1. Lo ideal hubiera sido que la presentación de este primer trabajo para el proyecto sea la misma fecha del examen. El día miércoles vamos a conversar. Tal vez a los estudiantes que me entreguen el día del examen, vamos a darle algunos puntos adicionales más, ¿no? Pero veremos el día miércoles. Si no hay mayores preguntas, jóvenes, yo creo que por ahora, por esta clase, hemos concluido y nos estaríamos encontrando el día miércoles. Adelante, una vez más, si hubiera alguna pregunta. Este material también, por supuesto, ya lo van a tener disponible en la misma plataforma, me refiero a las grabaciones de la clase anterior y la de esta clase. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, vamos a concluir aquí. Se les agradece, como siempre, por su participación. Buenas noches, jóvenes. Hasta el día miércoles. Hasta luego, Inge.